yendo para Crónica, creo, sí, para Crónica, el día del desborde. Y estaba escuchando una radio con cabecera en Buenos Aires y ella estaba en la Patagonia, estaba reencontrándose con hombres y mujeres de la justicia para hablar de derechos humanos. Ella es Norma Morandini. Hola Norma, te escuché el otro día a la noche mientras estaba viendo para hacer mi noticiero en Crónica y Buen justo día, fue el día del Horacio. desborde y esas Escucho cosas muy y mal, me ayudaste disculpa. a pensar un montón de lados de estos días que estamos transcurriendo. Sobre todo cuando marcaste y comprendías como muy pocas personas lo que le ocurría al hermano de Santiago Maldonado, a quienes todos estamos buscando, ¿no es cierto? Digo, vos viviste, sufriste la desaparición de dos de tus hermanos y te plantaste y estás plantada de toda la vida en esto de la defensa de los derechos humanos en el orden legal y constitucional. ¿Por qué no me ayudas a reconstruir lo que dijiste el otro día? Buen día, Norma. Buen día. Sí, te he escuchado un poco mal lo que decías, pero eh, intuyo un poco lo que estabas diciendo. Eh, vine justo anoche, fui a participar en Neuquén de un congreso de justicia constitucional sobre derechos humanos. Y venía no escuchaba lo que estuve todo el tiempo en el Congreso, de modo que no leía los diarios, no veía la televisión, o la veía solo cuando llegaba la noche al hotel. Y la verdad que cuando vi la imagen del hermano de Santiago Maldonado, ahí me dio un golpe en el corazón eh, y entendí que solo se puede acercar uno a este tema desde lo humano y la necesidad de que aparezca por el bien de su familia, por el bien propio, pero la necesidad de que aparezca por el bien de nuestro país, por las personas que de buena fe y con el corazón sincero necesitan que aparezca, por el bien del gobierno para que pueda demostrar que tiene vocación democrática, por el bien de Argentina para que la palabra desaparecidos la terminemos de erradicar y sobre todo para que podamos aislar estos grupos de violencia que tanto mal nos hacen y nos traen decir, los peores fantasmas de nuestro pasado, ¿no? Yo digo, ¿cómo se reconstruye algo que parece que la democracia le cuesta y a los tumbos reconstruir entramados? Es muy difícil entramar, lo que yo me doy cuenta es que incluso generacionalmente la trama está destramada, deshilachada. No, porque uno podría decir que cómo aprendió nuestra sociedad que frente a un caso como este ha reaccionado y sale a la calle y reclama. Pero como hay una utilización política, entonces se duda de la sinceridad del reclamo, porque esto es lo que pasa. Y ahí volvemos a lo que ha pasado en todo el tiempo, lo menos los años en los que yo fui legisladora, ¿no? Que el daño que ha hecho la utilización política de los derechos humanos, porque Sí. si han dado como una consecuencia, si se ha tergiversado la historia y no hay lecciones morales de la historia, que este es el sentido de que uno aprenda del pasado, ¿no? Desgraciadamente pareciera ser que el hombre nunca, la humanidad no aprende de su pasado, porque si no, no estaríamos de nuevo reproduciendo en el mundo situaciones de violencia, de discriminación, de muros que se levantan, ¿no? Pero por suerte también hay una obstinada necesidad humana que es la libertad y que hay gente, es decir, de buen corazón que necesita que nuestro país
finalmente construya una democracia con valores compartidos, ¿no? Que tengamos fuerzas de seguridad subordinadas a la democracia, esto es, que se respeten los derechos humanos, la necesidad de tener una ciudadanía que sea responsable, que ejerza todos sus derechos, el derecho a la asociación, el derecho al reclamo, pero con responsabilidad, ¿no? Es decir, Bueno, que ahí estás además, utilizando una expresión que comparto y coincido. Es decir, las fuerzas de seguridad tienen que estar subordinadas sí o sí a la democracia. Cuando León Arlanian en su momento, luego de su protagonismo en la Cámara Federal, fue a la provincia de Buenos Aires, intentó hacer una reforma, también se enfrentó contra un monstruo de 1000 cabezas, ¿no es cierto? bueno, yo cuando fui de senadora, es decir, denunciamos lo que fue el Proyecto X, recuerdas también, también se aprobó una ley antiterrorista que aumentaba las penas con unas Sí, tal definiciones cual. tan Sí, sí. laxas. Entonces, es decir, esto me parece que se ha ido postergando, me parece que hay una escasa conciencia sobre cómo debe funcionar unas fuerzas de seguridad, que tienen que tener la autoridad de la ley. Acá se va desde dejar hacer a reprimir en una gran confusión, cuando precisamente las fuerzas de seguridad subordinadas a la ley democrática son las que tienen que garantizar la Claro, libertad para todos, ¿no? Hay como una claro, gran... tal cual. Yo creo que... ¿Vos crees que estamos en un callejón sin salida? No, 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 creo que vamos aprendiendo lentamente. Creo que hay una parte del país con una idea autoritaria que no termina de morir, y una necesidad y una idea democrática que tiene que consolidarse en valores compartidos. Y ahí eso no tiene nada que ver con quién gobierna. Nosotros tenemos una constitución con un corazón jurídico, que son todos los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino está obligado a cumplir. Entonces, la nueva concepción es el hombre, que es el que tiene derechos, y es el Estado que tiene que proteger a ese ciudadano. Los derechos Claro, humanos son una normativa para proteger al ciudadano de la prepotencia del Estado. Así surgen. Entonces yo no, al contrario, yo creo que además cuando los que tenemos responsabilidad de micrófono tenemos que contribuir a que efectivamente en nuestro país el nunca más vaya recreándose en las nuevas generaciones, que es un poco lo que mencionabas antes, ¿no? Acá hay generaciones nacidas y educadas en libertad que tienen que honrar ese privilegio que no han tenido muchísimas generaciones anteriores. tal cual, Entonces los tal cual. adultos tienen que dejar de ser irresponsables, como adoctrinar a los niños en las escuelas, porque en las escuelas lo que hay que dar es valores, no Mm, doctrinas. A los niños hay que educarlos en el respeto al otro para que no se burlen del compañero, del pobre, del que tienen defecto. Es decir, ahí es donde se cual, inculcan los valores de respeto. tal cual. Los que pertenecemos a generaciones que fuimos adoctrinados en las escuelas, Mm. después cuando fuimos grandes vivimos en generaciones que eligieron la violencia, de modo que no es inocuo adoctrinar a niños en las escuelas, ¿no? Y eso lo decís con todo el dolor de tu biografía, ¿no es cierto? Claro, pero por eso yo digo, lo único que a mí que no es que por tener desaparecidos en la familia uno tiene autoridad para hablar, pero yo pienso siempre que lo único que me obsesiona es que familias argentinas no pasen lo que hemos pasado nosotros. A veces cuando veo la superficialidad con la que se hablan, eso realmente es como digo, qué tristeza, no tienen ni idea lo que es. Entonces me parece que ahí nos tenemos que reencontrar
en lo que son los derechos humanos, que son un instrumento de pacificación. Sí, Surgen claro, de las claro. cenizas del nazismo como eso, como instrumento de pacificación, ¿no? Yo te quiero decir gracias, me ayudaste a pensar en voz alta, de eso se trataba, querida Norma. ¿Eh? Te Bueno, yo dejo te... Sí, un buen abrazo, un buen abrazo, un abrazo de verdad. Dale, gracias, buenos días. buen día, querida. Ahí estamos. Señoras y señores, faltan 25 minutos para las 10 de la mañana. Ya venimos.